tal, amigos de la semana? Estamos aquí nuevamente, ya se acabó enero, esto es nuestro cuarto episodio de este podcast. Les saluda Eric Rodríguez y esta semana tenemos muy buenos temas, a ver si nos alcanza la hora y por supuesto acompañado de mi estimado amigo Esteban Bogantes. ¿Cómo estás, Esteban? Hola Eric, mucho gusto como siempre estar por acá y bueno, una semana más con temas súper interesantes. Los mercados, como siempre hemos dicho, nunca duermen, ¿verdad? Y esta Claro. semana con una bomba literal que tiraron allá desde Asia que sacudió los cimientos de los mercados de inversión. Y bueno, vamos a estar hablando de eso y de temas nacionales también comerciales, como el tema del TLC que ya llegó a finiquitarse completamente desde que se incorporó y vamos a ver cuáles han sido pues todos los aportes que ha generado eso a la economía nacional. Así que bueno, temas nacionales, internacionales, mucho que comentar, así que arrancamos de una vez. Sí, pero yo siento que esta semana ha sido muy importante inclusive para las personas que están empezando a entender o a meterse en el mundo de las inversiones, para que vean cómo va funcionando una noticia, cómo una noticia de pronto puede hacer dejarnos tanto para hablar. Una simple, por ejemplo, un simple anuncio como el caso de este que estamos hablando de, bueno, que vamos a hablar de primero, de que claramente ha sido el tema de la semana con esto de la inteligencia artificial que sale desde China. Después de que la semana pasada casualmente le dedicamos un espacio a hablar del proyecto que traía Estados Unidos o Donald Trump con su Stargate y todo el tema de poner ahí ese centro de inteligencia artificial, Yo no etcétera. creo que esté exento una cosa a la otra. Sí, sí, O sea, sí. mentira que ellos no sabían. Ese anuncio fue como anticiparse un poquito a la bomba que ellos sabían que en cualquier momento se podía venir. Y eso es genial porque eso es, volviendo a lo que es la esencia de este programa, es casualmente darnos cuenta de cómo es que al final del día todo influye en los mercados y cómo, por ejemplo, especialmente, por ejemplo, la gente con la que yo trabajo es, tranquilos, que el largo plazo es una cosa, el corto plazo es esto, son brincos altos, son noticias que asustan a la gente, son noticias que hacen que se dé una baja importante en una empresa o la empresa que en su momento fue la más fuerte del mercado, por una simple situación de estas, cómo llega y todo el mundo habla, todos los analistas sacan sus temas y demás. Así que bueno, buenísimo para empezar con ese tema. Yo creo que podemos empezar desde tu perspectiva. ¿Qué te pareció todo esto que pasó alrededor de la inteligencia artificial, la reacción que se dio con las acciones de Nvidia, todo lo que ha pasado con este nuevo anuncio de China y lo que decías también, o sea, qué cálculo traía esto para poder llegar y salir después de que se diera ese anuncio de Donald Trump? Sí, así es. Yo creo que estamos ante un momento histórico. Y de hecho te lo voy a resumir así. Lo vi de un analista estadounidense y me gustó mucho el término. Él hablaba del momento Sputnik, remontándonos a lo que fue la carrera espacial en la década de los 50s y 60s, en donde Estados Unidos parecía llevar la delantera en el tema de desarrollo de ingeniería aeroespacial, todo el tema de viajes al espacio, y llegó Rusia y tira el satélite Sputnik cuando nadie se lo esperaba, cuando se suponía que no tenían los recursos, ni el conocimiento, ni el personal para poder hacerlo, lo lanzan y esto le da a Estados Unidos como una alerta de decir, ojo, que ellos supuestamente no tenían la delantera y ya la tienen. Bueno, el momento Sputnik que acabamos de ver con la IA, yo creo que es básicamente lo mismo. O sea, es como un jalón de orejas que le están pegando a Estados Unidos desde China, en donde le están diciendo, miren, ellos con menos recursos, con supuestamente menos personal calificado, están haciendo lo mismo o mejor que ustedes a un costo mucho más barato, así que o nos ajustamos o vamos a quedar totalmente fuera de mercado o vamos a empezar a perder esta carrera. Así que creo que lo que acabamos de vivir esta semana realmente es histórico en el tema de desarrollo de inteligencia artificial, va a marcar un antes y un después para muchas cosas, ¿verdad? Vamos a ver si para bien o para mal. De entrada, como en cualquier tema comercial, es un tema de competencia y lo que va a hacer esto es pues poner a cada quien a ser más eficiente con los recursos que tiene. La inversión que se ha hecho en Estados Unidos para el tema de desarrollo de inteligencia artificial ha sido multimillonaria, o sea, han sido miles de millones de dólares realmente lo que se ha invertido para poder desarrollar esto y viene China y con una inversión ínfima en comparación con la que ha hecho Estados Unidos, pues logra ponérseles a la par, ¿verdad? Entonces, bueno, tal vez damos un poquito de contexto para la gente que tal vez no se enteró qué fue lo que sucedió, pero a inicios de esta semana hay una inteligencia artificial china que se llama DeepSeek, que no era que no se lanzó porque ya existía, pero sacó una nueva versión en donde se equipara de tú a tú con ChatGPT. El punto es que la hicieron con una inversión ínfima, como ya decías, y con procesadores o microprocesadores de generaciones anteriores. Y ahí fue donde golpeó directamente a Nvidia. ¿Por qué? Porque
toda la inteligencia artificial que se estaba desarrollando en Estados Unidos era con microprocesadores de última generación, que tenía me fue la palabra, pero la exclusividad, perdón, de producción era Nvidia, que de hecho habían bloqueos comerciales. Correcto. Para que no pudieran exportarse a China, precisamente para evitar que se les fueran adelante en esta carrera de desarrollo de inteligencia artificial. Pues de nada le sirvió, más bien le salió el tiro al revés, porque pues con microprocesadores de generaciones anteriores lograron hacer lo mismo y a un costo mucho, mucho más bajo. Y esto hizo que el mercado dijera, bueno, entonces suave un momento, porque entonces el valor de esta compañía específicamente y de este sector específicamente en que están invertidos miles de millones de dólares, posiblemente está inflado, porque aquí me lo están haciendo a un costo de 10, por dar un ejemplo, y esto me lo están haciendo a un costo de 2 o de 1 incluso. Ahí el tema es, y lo que me encanta ahora de este momento histórico que estamos viviendo, Esteban, con todas las redes sociales que hay, es la posibilidad de encontrar diferentes informaciones que puede uno meterse de lleno y empezar a entender, como hablábamos en un programa anterior, acerca de todo lo que tiene que ver con la geopolítica y la economía y cómo, por ejemplo, se pueden dar situaciones hasta inclusive para desestabilizar o para, pues, de alguna forma, debilitar un poco la imagen del presidente Trump, que viene llegando y que anuncia eso como su proyecto estrella y viene y le cae esto encima. Hay muchos temas, de hecho estaba viendo por ahí, había rumores de que habían unos personajes, que estaban haciendo su unboxing, por decirlo de alguna forma, de lo que son de estos procesadores nuevos en China. Entonces, que hay rumores, por un lado, de que no es tan cierto el hecho de que ellos tenían o estaban trabajando con procesadores anteriores, sino que también había rumores de que había gente que ilegalmente estaba llevando estos procesadores nuevos de última generación, que son los que se había hecho la prohibición comercial para que no se pudieran exportar a China. Eso número uno. Por otro lado, también hay otras personas que lo que han explicado es la forma de trabajo de esta AI China, en la cual, por ejemplo, decía una persona que está viendo ahí un TikTok, que es que la de Estados Unidos, la de ChatGPT, ella quiere que que sepa todo, que sepa de derecho, que sepa de contabilidad, que sepa de medicina, que sepa de deportes, pero una sola. Mientras que la China lo que hace es como que tiene diferentes ramificaciones, entonces lo que hace es que al decir, tengo una pregunta con respecto al código de comercio, eso te lo va a enviar a otro lado y entonces puede usar procesadores de menos capacidad y por lo tanto entonces hace que sea más barata, porque el otro como tiene todo o quiere que esta misma sea la que tenga toda la información, requiere de procesadores más rápidos, más eficientes y que gasten más energía. Entonces es súper interesante ver esto. A mí lo que más me llama la atención es la reacción del mercado, claramente, porque uno ve cómo de pronto la gente se alborota, ¿verdad? La gente, llegó esto, es más rápido, vendamos acciones, pum, 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 comienzan a vender y se viene el bajonazo que es el más alto que hubo, o el bajonazo más bien más fuerte de toda la historia, ¿verdad? La caída más, sí. 18% creo que fue, o 15%, no recuerdo cuánto fue. Sí, pero fueron más de 500,000 millones en valorización. Y ahora vamos a comentar un poco eso para que la gente entienda, bueno, pero ¿qué fue? ¿Que la plata se evaporó o se perdió? O sea, ¿qué pasa con eso, verdad? Que ahora, de hecho, para cerrar este bloque, vamos a hablar de 3 lecciones importantes a nivel de inversión que ha dejado todo esto, para que los inversores comprendan realmente. Pero volviendo al punto, digamos, de lo que sucedió y lo que está pasando realmente. Eso que vos comentabas, muy atinado, con el tiempo se va a ir como quitando un poquito, ¿verdad? La nebulosa y ver realmente qué es lo que hay realmente. Digamos, si es tan competente esta inteligencia artificial en comparación con ChatGPT, yo no sé si vos la has usado, yo la descargué y empecé como a hacerle diferentes consultas comparando una con otra, a ver qué, y me sigue pareciendo mejor ChatGPT. O sea, es más rápida, más ágil, y la otra tarda un poquito más, las respuestas a veces no son como tan claras, tal vez en lo que da, pero bueno, igual tiene menos tiempo y tiene menos capacidad de desarrollo. Lo que pasa es que cuando vos comparas los montos de inversión, pues sí no se ve tan distinta, ¿verdad? El tema ahí es también, por ejemplo, volviendo a lo que estaba diciendo antes, es la reacción del mercado y que eso es muy importante para la gente que está empezando en este mundo de inversión, que sepa que el mercado de un día para otro te puede brincar así, ¿verdad? Y reaccionar inclusive, como dirían ahí a lo Neymar, ¿verdad? Dar vueltas y vueltas y eso no es para tanto, es una situación que hay que analizar, pero lo que pasa es que el mercado es muy emocional. Hay gente que de pronto ve algo así, es como,
hay que vender, hay que deshacerse de las acciones. Pum, vendamos, vendamos. Hay gente que es como, esperemos un momento, vamos a ver qué pasa. ¿Qué ha pasado? Que la gente se ha encontrado con este tipo de situaciones, que es como, tal vez no es tan bueno como decían. O lo más importante que creo yo que puede tener una desventaja para esta nueva inteligencia artificial es casualmente el sesgo político que tiene, que cuando vos le haces alguna pregunta, de tipo político, por ejemplo, Correcto. la famosa pregunta de "Hey, ¿quién era ese señor que estaba con 2 bolsas del supermercado al frente de un tanque?", empieza a responder y después hace, perdón, no, esto está fuera de mi rango, hablemos de otra cosa. Así es. Entonces, ahí es donde usted dice, ok, si me está haciendo eso con un tema tan sencillo, por ejemplo, le preguntas de Taiwán, porque yo lo he hecho, yo ya la bajé y comencé a hacerle preguntas para ponerla incómoda. Mira, ¿y qué opinas vos de tal? Entonces, él comienza y te tira eso, comienza a escribir y ¡prup! Para y dice, no puedo seguir. Entonces, claramente eso es un tema que al final del día puede ser es un tema como que la gente puede llegar a decir, bueno, puede que sí y puede que no, que es lo mismo que ha pasado con otro tipo de productos. Por ejemplo, hablemos del caso de Tesla con el carro eléctrico, que poco a poco Build Your Dream ha venido, BYD ha venido ahí fuerte, Correcto. fuerte, fuerte, y en algunos países como aquí en Costa Rica está súper posicionado, ¿verdad? Entonces, Bueno, en lo que algún pasó momento... con Didi, en su momento cuando Didi salió a bolsa Ajá, en 2021, en la bolsa de Nueva York, en la bolsa de Estados Unidos, y duró unos pocos meses y tuvo que salirse por presiones del gobierno chino, porque a las empresas al ser públicas en Estados Unidos tienen que abrir todos sus registros. exacto. Y lo que el gobierno chino decía, saben toque, esta empresa es china, tiene las direcciones, nombres de un montón de personas en mi país que yo no quiero que esa información allá la puedan acceder. Sí, Y presionó y presionó hasta que Didi tuvo que deslistarse y que por cierto está próximamente ahorita a salir en la bolsa de Hong en la Kong. bolsa de Hong Kong, Sí. precisamente por lo mismo, ¿verdad? O sea, por un manejo más hermético de la información. El punto aquí yo creo que, bueno, me parece súper bueno que traigas esos puntos de los aprendizajes, porque para eso, de eso se trata esto, casualmente. Es, bueno, ¿qué aprendemos de lo que pasa? Y aquí a mí sí me llamó mucho la atención eso, la reacción de la gente, como decía, una reacción para mí en algunos casos exagerada, y sobre todo también importante para los que están invirtiendo, por ejemplo, con el tema de lo que yo manejo, que son los fondos de inversión a largo plazo, eh, ligados al SP 500, por ejemplo, que uno ve, bueno, ¿qué fue lo que pasó con esto de Nvidia? Sabemos claramente que este año hay 7 empresas que son las que han jalado el rendimiento del SP 500 o que lo han impulsado, por decirlo de alguna forma. ¿Qué pasa? Que llega Nvidia y recibe ese golpe, y de los 3 índices más populares, ¿qué pasa? Obviamente que se golpea más el Nasdaq porque es solo tecnología. Tecnología. Por el otro lado llega y Dow Jones es como, no pasó nada por aquí, y SP 500 tiene una caída pero muy baja comparado con Nasdaq. Entonces ahí es la importancia, por ejemplo, del tema de la inversión en SP 500. ¿Por qué? Porque si pasa algo como eso, tiene el colchón de que tiene también dentro de ese índice otro tipo de empresas industriales, médicas, financieras, y no solamente está dependiendo de las tecnológicas, que por ejemplo, si usted tuviera inversiones en empresa o en fondos ligados directamente al Nasdaq, en una situación de estas, el golpe puede ser más fuerte. Sí, así es. Ya antes de entrar con el tema de las 3 lecciones importantes de esto, quiero comentar algo último nada más para cerrar de lo que está sucediendo y que creo que es importante tenerlo en cuenta. Esta inteligencia artificial, DeepSeek, es de código abierto. Estuve hablando, de hecho, con personas que entienden del tema de programación y esto, y lo que me dicen es que la importancia de que sea código abierto es que ya no solamente usted va a poder ligar sus procesos a una inteligencia artificial establecida como ChatGPT o DeepSeek, sino que por medio de ese código abierto usted va a poder crear su propia inteligencia artificial. Si usted tiene las habilidades de programación en computación, con ese código abierto usted va a poder aprender y hacer su propia inteligencia artificial. Entonces, esto lo que cambia es el juego por completo, Claro. porque un montón de actores más van a poder sumarse en donde democratiza el que ya no solamente los supergigantes tecnológicos tengan acceso para crear esto, y ya sabemos lo que eso significa a nivel de comercio, a nivel comercial, a nivel económico. Más competencia, más oferentes, más desarrollo, donde posiblemente, te lo puedo asegurar, en un garaje, en este momento está algún chamaco dándole a esto y va a crear la próxima innovación en inteligencia artificial que va a salir
en los próximos meses o años. Te lo puedo asegurar que ya se está gestando. No, sí, claro. No, no, y también ahí estoy leyendo que otras ventajas que tienes que localmente funciona. O sea, no tienes que estar conectado, lo puedes bajar Así y es. trabajas en tu compu, no tienes que estar, porque muchas personas tienen siempre ese temor con el tema, por ejemplo, de lo que estamos hablando de que es el origen chino, ¿verdad? El famoso robo de datos, etcétera. Pero sí llama la atención todas las ventajas que tiene. Y sí fue un buen meneón para esta gente casualmente porque como vos decías, democratiza y baja de la nube, por decirlo en términos muy Correcto. ticos, los bajó de la nube de un solo macanazo porque fue como, mira, aquí lo pudimos hacer nosotros igual, más barato. Y ahora sí, me recuerda mucho la película esta Iron Man 2 cuando llega y se agarra el Sí. villano porque le dice, te hice sangrar. O sea, yo sé, te hice sangrar y ya la gente no te va a ver igual y ya hay sangre en el tanque de tiburones, así que vos estás perdiendo aunque no hayas perdido, ¿verdad? Entonces, esa referencia me gusta porque es como, no es que perdió, es que le pegaron un manazo, lo acostaron y es como, ahora sí tiene usted que levantarse y ver cómo hace para equiparar esto que acaba de entregar esta gente, cómo lo hace accesible, cómo lo hace abierto, porque si no ellos se van a quedar con el mercado. Así es, Sí. exactamente. Buenísimo. ¿Y qué Bueno, crees vos que puede aprender el inversionista esta semana con este tema tan fuerte? vamos con 3 lecciones importantes que nos dejó el caso Nvidia después del anuncio de DeepSeek. Lo primero es que en los mercados, y en la vida en sí, pero vamos a hablar de los mercados, nada sube perpetuamente. Nada siempre va a estar creciendo. Porque Nvidia venía con una racha, y, ¿verdad? Y uno escucha, y vos, yo que pasamos viendo lo que se publica en internet y todo este tipo de anuncios que dan, o sea, lo toman y toman los rendimientos de años anteriores y te los ponen prácticamente como asegurándote que vas a seguir bajo esa misma racha. Te ponen, mira, inviertan en esta empresa porque está creciendo tanto, creció 200%, tal y tal y tal. En los mercados no funciona así. Ninguna empresa, ningún sector va a crecer perpetuamente. Y por eso fue que está pasando lo que sucedió este mes, esta semana con Nvidia, probablemente en el mercado tecnológico. ¿Por qué? Porque pudieran estar inflados. Aquí ya la gente puede hablar de que estaban inflados los precios, de que las acciones, lo que sea. Hay que entender algo. Los mercados, hay un factor que es un factor técnico de valorización de realmente cuánto vale una empresa por sus activos, por su producción, por su proyección de ventas, y otra cosa es la percepción del mercado, que Exacto. le agrega valor a eso. Porque yo puedo ver los números de una empresa y decir, para mí, a nivel números, a nivel financiero, vale esto. Pero mi percepción es que puede valer más o puede valer menos. Exacto. Y cuando están en estas burbujas, ¿verdad? Empieza el frenesí de que no, esto vale más, esto va para el cielo, y empezamos a oír un montón de discursos, entonces la gente empieza a meter y meterle plata y infla los precios, efectivamente, ¿verdad? En algún punto. Entonces, cuando pasan estas noticias, el primer aprendizaje es eso, ¿verdad? No creer que cuando una empresa de estas cae es que ya se acabó el juego, que Nvidia ya no vale. No, Nvidia es la misma empresa que era antes del lunes, la misma empresa, con la misma tecnología, con los mismos ingenieros, con la misma proyección. Simplemente se dio cuenta que tiene que mejorar sus procesos, que tiene que darse cuenta que tal vez ya no está tan solo en el mercado y que lo que estaba haciendo ya no es tan exclusivo porque alguien más pudo hacerlo con recursos menores que ellos. Sencillamente fue eso, pero ni va a desaparecer, ni es que ya no vale, ni es que de la noche a la mañana desapareció todo el valor que agregaba al mercado. Sencillamente para percepción de la gente y posiblemente por análisis que se hacen de, bueno, si antes ocupaban estos semiconductores que específicamente hacía esta empresa, toda la industria lo ocupaba y ahora ya no toda la industria lo ocupa, evidentemente eso va a haber una merma en ingresos, de ventas. Eso también se calcula, pero no es que la empresa ya no vale, ya no vale tal cual. El segundo punto es, si usted está en el mercado y está invirtiendo, es no ser víctima del miedo. Usted Correcto. no puede estar invertido en estos mercados si no tiene estómago para estarlo, sobre todo en herramientas de volatilidad o en instrumentos volátiles como lo son las acciones, porque puede pasar, mira, esto fue una noticia muy directa, pero esto puede suceder, tal vez no en esa magnitud de caída, pero puede haber una merma en el crecimiento, sencillamente porque un mineral de los que utilizan para construir estos está escaso, o alguna de las minas donde los quieren extraer, pues tuvo algún problema y eso va a afectar la producción y eso pues tira abajo el precio. Igual que pasó cuando estuvo la pandemia, los puertos que estaban bloqueados, ¿verdad? Porque no había personal para mover. Exacto. Entonces eso hizo que claramente se generara un caos, pero es como, denle tiempo, ¿verdad? O sea, es que se acomode el asunto, es que toda la logística mundial vuelva a su normalidad, que pareciera que no volvió porque todo lo que son los precios de los contenedores se llegaron arriba y nunca bajaron. Pero sí, como vos decís, es cualquier cosa puede tener un impacto y eso va a depender mucho usted
de cómo manejar ese tipo de situaciones y no tomar decisiones alocadas de que paso esta cosa, vendamos y ya, y mejor me salgo, o mejor... No, igual también puede subir, pasar para arriba, porque IBM subió esta semana, así como en de los mejores saltos que tuvo en el valor en no sé cuántos años, por una noticia también ahí de un producto que están generando, etcétera, etcétera. Total, y ahora lo vamos a ver cuando veamos lo de la semana en la bolsa, que vamos a ver propiamente los índices y la presentación de resultados que hubo, cómo también esas noticias positivas influyen. Entonces aquí el punto es no ser víctima del miedo, o sea, de si una acción cae, como en este caso, pero usted está invertido con una estrategia y sabe cuál es su horizonte de inversión y lo tiene claro, no tiene por qué importarle este tipo de situaciones. Correcto. Usted está más pensando específicamente en el tema de acciones más a largo plazo. Ahora, si usted se metió en un tema especulativo de querer entrar hoy para salir mañana, pues estás más apostando que otra cosa. Sí. Pero no es inversión. Eso es lo mismo que apostar en caballos, lo mismo que apostar en fútbol. Es una apuesta, correcto. Es una apuesta cuando te metes en tan corto plazo de un día para otro. Es una apuesta porque nadie, Eric, y esto para que la gente lo tenga bien claro en casa, nadie te puede asegurar un rendimiento de ningún producto de inversión de estos que tengan volatilidad a mañana. O sea, ni siquiera en una hora. Porque usted puede meterse ahorita y en una hora pasó algo y chao. O sea, se cayó su inversión y si se cayó un 10%, usted tiene que ganar después a eso un 20% para recuperar ese 10 y así multiplíquelo por 2 según el porcentaje que haya caído. ¿Y por qué no ser víctima del miedo? Vamos a ver, y antes lo decíamos, se perdieron 500.000 millones, eso que bueno, la plata se desapareció, se esfumó, se desapareció. No, es un tema de valorización, de valorización ante el mercado. No es que la empresa ya no lo vale, digamos, deja de valerlo en libros, digamos, o en la parte contable, pero no es un valor real de que la plata se esfuma. Sí. Y usted hace esa pérdida efectiva si usted vende sus productos, correcto, si usted vende sus acciones. Ahí sí. Si usted tiene una acción, por ejemplo, en este caso de Nvidia, y se le cayó ese 17%, y usted por miedo la vendió, efectivamente estás aplicando esa pérdida. Correcto. Estás asumiendo la pérdida. Si usted la mantiene, se cae, la mantiene, dije, bueno, vamos a esperar a que esto, a ver qué pasa. Y la empresa, que es muy probable, esto igual no es un consejo de inversión ni mucho menos, pero por el sector en el que está y por la empresa que es, con el tiempo va a recuperar posiblemente el valor en donde estaba, y usted no hizo efectiva eso, no pasó nada. O sea, no perdiste un centavo, no fue que se esfumó la plata, tampoco fue que se reprodujo después cuando volvió a subir, sencillamente es un tema de concepto de valor de las empresas. Entonces, no ser víctima del miedo para no hacer efectiva esas pérdidas antes de tiempo, cuando realmente su horizonte de inversión, sobre todo en este tipo de instrumentos, debería ser a mediano o largo plazo. Y el tercer punto es, que vos antes lo mencionabas, te lo voy a dejar acá para que lo desarrolles vos más bien, la importancia de diversificar sectores. Correcto. De no estar invertido en un solo sector. Ahorita el tema tecnológico es el que está de moda y todo el mundo quiere montarse en esa ola por rendimientos extraordinarios, ¿verdad? Mucha gente decía, mira qué tonto lo que invirtieron en S&P 500 porque están en otros sectores que no fueron tan buenos y los que estábamos en Nasdaq sí, o en el ETF de QQQ, ¿verdad? Que invierte en tecnología también, en el Nasdaq propiamente, y no tuvieron estos rendimientos de 70, 65 al año, sino nada más de 20 y pico, como si fuera algo despreciable, ¿verdad? Correcto. Y bueno, precisamente es por eso. Entonces, desarrollar tal vez vos un poquito más ese punto, la importancia de estar en diferentes sectores. Siempre es importante. De hecho, estaba viendo un video un día de estos, de una noticia de una persona que es como el asesor de las pensiones del gobierno local de un estado, no me acuerdo cuál era, en Estados Unidos, que él llegó y dice que hizo ahí como una distribución, pum, pum, y la puso a unos con rendimiento pasivo y estaba ganando más que otro estado que tenía contratado a un grupo financiero ahí que lo que entonces él tenía un 20 y resto y la otra gente estaba sacando como un 4% y eso que tenía un montón. ¿Por qué? Porque al vos llegar o enfocarte en un solo lugar o buscar estas acciones que te puedan dejar que tienen una expectativa de un alto rendimiento, una bajada, una subida de estas te puede echar abajo el valor de tu cartera y al final de cuentas de pronto puedes estar en 100, después estás en 80, después estás en 110, después estás en 120, después estás en 105. Mientras que si, por lo menos, cuando hablamos de lo que son inversiones relacionadas al S&P 500, ahí vas. O sea, no vas ahí rayando carros por todo. Eso es como cuando vos vas para Guanacaste. Si vos vas con el S&P 500, vos vas ahí a la velocidad un poquito ahí de que marca la promedio. Sí. No vas lento, vas ahí, vas bien, de pronto puedes rayar un par de carritos, pero digamos, si ya vos querés ponerte violento y andar rayando carros en curvas y andar haciendo loco, de pronto te puedes hasta pegar un susto o chocar, ¿verdad?
Entonces, la diversificación siempre va a ser importante. ¿Por qué? Porque este tipo de empresas, este tipo de situaciones, digamos, si estás en un solo lugar, igual, o sea, puede ser, ahorita estamos hablando de tecnología, pero si estás, por ejemplo, solo en suministro, solo en energía, Correcto. solo en finanzas, por ejemplo, no olvidemos lo que pasó en el 2008, que pues instituciones financieras fuertes, legendarias, que quién diría que iba a pasar algo, llegaron y se vinieron abajo, ¿verdad? Cuando pasó todo este asunto de la burbuja. Entonces siempre es importante tener los huevos en diferentes canastas. ¿Para qué? Para que si ganamos, ganemos bien, y si hay alguna situación de pérdida, no sea tanto el golpe. Exactamente. Y ahora que decías esto de la gestión, de este ejemplo que daba de alguien que estaba pues, en un índice, ¿verdad? En un fondo indexado, y alguien que tenía una gestión activa de un portafolio. Correcto. También un tip, tal vez para las personas que les gusta el tema de inversiones. Hay un indicador en los ETF o en los portafolios de inversión que se llama alfa. El alfa es un indicador que te mide cómo está la gestión de ese portafolio versus el índice propiamente, digamos, el como benchmark, Ok. que compite con él. Entonces, si ese indicador no está por encima de 1 en comparación con el índice, te están cobrando, porque obviamente la gestión activa tiene costos que te los están cargando y vienen en detrimento del rendimiento que vas a recibir como inversor. Entonces, si no está por encima de 1, te están cobrando por hacerte una peor gestión que el índice por sí solo te hace. Exacto. Sí, sí, al final eso es, ahí nos pasa, por ejemplo, con los productos ahí que yo trabajo, que hay una posibilidad de algunos de uno poder hacer su propia cartera o de escoger sus propios fondos o su combinación ahí. Y es como, mira, si quieres ponerte a jugar ahí de Leo DiCaprio o de Michael Douglas, ahí puedes hacerlo, puedes escoger, puedes decir ahí 25 a este fondo, 25% a este otro y 50 a este, lo puedes hacer, pero más seguro irse por el índice. Y el índice te lleva y llegas, ¿verdad? Sí, sí. Es que hay que entender, hay muchos productos, ¿verdad? Hay fondos mutuos, Correcto. por ejemplo, o fondos de inversión en donde hay una gestión activa, hay un gestor que tiene diferentes activos y supuestamente con su conocimiento y su expertise, pues logra hacer un manejo diferenciado de las inversiones que vos tenés. Entonces, si ese rendimiento, y es muy fácil, digamos, si ese rendimiento, por ejemplo, digamos que en un portafolio agresivo, que se supone que ese portafolio es más a largo plazo, ¿verdad? Que es como el perfil que busca tener mejores rendimientos y que asume un poquito más el tema del riesgo. Un portafolio de este tipo, si está por debajo de lo que te da un índice como el S&P 500, que anda en promedio entre históricamente 9-10%, podemos andar ahí. O sea, no tiene sentido, no tiene sentido, te están cobrando por hacerte ganar menos plata, más bien. Sí, 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 correcto. Entonces, bueno, nada más ahí como para dejarlo. Entonces, bueno, ya para cerrar ahí los 3 puntos, ¿verdad? De lecciones que dejó todo este caso de DeepSeek, y que esto va a seguir pasando, no solo en este sector, es algo normal en la bolsa este tipo de comportamientos. Claro. No asustarnos y entender, bueno, que forma parte del ecosistema de inversión. Es parte de, claro. ¿Qué hacemos? ¿Vamos con la semana de una vez? Entrémosle tal vez a un temita antes, Okay. y luego vamos con el tema de la semana. Esta misma semana también, valga la redundancia, pasó algo interesantísimo para analizar, sobre todo los países latinoamericanos. Hubo un enfrentamiento directo de Donald Trump con el presidente Petro de Colombia. Y básicamente por algo muy sencillo, o sea, muy básico, que es el tema de deportaciones que está haciendo Trump. Agarró las personas que para su idea de gobierno están ilegales en Estados Unidos, los montó en un avión y los devolvió. De hecho eran 2, creo. Bueno, un par de aviones. Sí, sí, sí. Y Colombia, pues, pegó el grito al cielo, no quería recibirlos, que era un trato inhumano. Entonces empezaron, yo no sé, ¿verdad? El presidente de Colombia, creo que mal asesorado o en una calentura, o no sé, o sea, creo que no lo pensó bien. Empezó a meterse en una guerra de aranceles con Estados Unidos. O sea, decir que él iba a subir aranceles a las importaciones, en que iba a empezar como a competirle directamente con toda esta jerga de restricciones que ha venido haciendo Trump. Y o sea, no duró, ¿verdad? Como decimos en Grecia, duró más Cachabeto montado en el toro que ese pleito, porque no les duró, Sí, sí, amigo, allá. No le duró mucho el argumento. Y bueno, tuvo que echar abajo. Ahora, ¿por qué traemos este tema? Más allá que es un tema de Colombia. Bueno, de entender la importancia de las relaciones comerciales que tiene Latinoamérica con Estados Unidos. El mismo Colombia, al igual que como Costa Rica, su principal socio es Estados Unidos. Vos no puedes pelearte con tu principal socio comercial. No te sirve, no te funciona. O sea, tenés la mayoría de tus exportaciones van allá y la mayoría de tus importaciones vienen de ahí también. Entonces, si empezás en una guerra arancelaria, no vas a salir bien parado. Sí. O sea, porque tu economía no va a soportar eso,
tus ciudadanos tienen una menor capacidad adquisitiva, una menor capacidad de poder soportar este tipo de subidas arancelarias de como lo tiene la economía norteamericana, que posiblemente tus importaciones pues no lo van a sentir tanto como si nosotros, como países latinoamericanos, podemos sentir que nos empiecen a meter aranceles a las cosas que traemos de Estados Unidos. Ahí el tema es, y en eso he sido bastante repetitivo con la suerte que tenemos en este momento de tener acceso a tantos medios de comunicación alternativos como las redes sociales. ¿Por qué? Porque claramente hay un tema de que hay un gran porcentaje, pues no solamente en Estados Unidos, sino en el resto de Latinoamérica, de personas que no están nada contentas con la llegada del señor Trump a la presidencia. Entonces se vende como un tema humanitario, como que está el hombre pues está haciendo estas deportaciones masivas, etcétera, etcétera. Pero cuando ya usted se pone a investigar, se da cuenta de que el presidente de Estados Unidos que más deportaciones hizo fue Barack Obama, con 1,5 millones de deportados en el periodo que estuvo, en su periodo. Y de hecho, por ahí viene Ronald Reagan, por ahí viene, y el quinto fue Trump en su primer periodo, ¿verdad? Entonces, sí es importante ver, número uno, que hay un tema de que tenemos que estar muy atentos a la información que se nos vende, porque, por ejemplo, ver a Selena Gómez ahí llorando, Sí, diciendo sí, que cómo es posible que su gente, ¿verdad? Y lo bueno, como les digo, es eso. A mí me encanta por eso TikTok, porque me da muchas perspectivas. Entonces, por ese lado es como toda la gente, y lo peor es que lees comentarios y dice, es que Latinoamérica unida contra Trump, y yo le voy a decir algo, eso no puede pasar, o sea, no. la dependencia es demasiado fuerte, ¿verdad? El tema es que muchas pues, medios de comunicación lo manejan de una forma para que se vea como algo que no es, pero realmente pues al final del día si vos ves a fondo, en detalle, sí tiene sentido lo que está haciendo, no es que es el primero que lo hace, todos lo han venido haciendo los presidentes anteriores, obviamente por la cantidad de gente que es, suena mucho, imagínate 1 millón de personas fuera de un país, ¿verdad? 1,5 millones. Y Colombia había recibido no sé cuántos aviones de Biden en estos últimos años. O sea, no es como que, uy, es la primera vez que están devolviendo colombianos. No, eso ha venido pasando. Ahora, el tema económico que nos concierne, sí es muy, muy, muy fregado ponerse a pelear con tu socio, porque obviamente el poder, el brazo económico es como, Con imagínate tu Estados Unidos. principal socio. Exacto, Estados Unidos, mira, vos nos vendés esto y esto, ok, lo voy a comprar en otro lado, nada más, punto. No te voy a vender más y no, o te voy a poner un 25, me quieres poner un 25, te pongo 50, te cancelo dices, etcétera. Entonces, creo que es un reto, pero sí es una situación que no se puede tomar a la ligera y sobre todo, pues considerando mucho esta temática tan poética de estos muchachos de izquierda, como este presidente ahí, señor Trump, no me gusta Estados Unidos, pero yo te podría, ahí como pareciera que está haciendo una canción de Arjona ahí, el hombre. Estoy hablando de imperialismo. De imperialismo y que me gusta ir a los barrios negros y a los latinos y estos temas tienen que tomarse con mucha seriedad porque pueden tener un impacto muy fuerte en los ciudadanos que está representando. Él no está hablando por él no está hablando por sus amigos de partido, él está hablando por un pueblo enorme que es Colombia, que son millones, más de no sé cuántos, 40, no me acuerdo cuántos eran habitantes. Tiene que tomarse las cosas muy en serio. ¿Por qué? Porque este señor Trump viene directamente a hacer lo que prometió en campaña y desde el día uno lo está haciendo, así que hay que acomodarse. Mira, ¿qué es lo que querés hacer? Bueno, mira, te propongo esto, hagamos esto, ok, listo, vamos. Pero no llegar ahí, como decís vos, en una calentura y escribir algo que al final te puede salir muy caro. Sí, 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 así es. Y nada más como para dar algunos datos y que entendamos el peso que tienen las relaciones comerciales con Estados Unidos. Y, bueno, por ejemplo, nosotros estamos exportando ya cerca de 9.000 millones de dólares a Estados Unidos. Imagínense lo que significa eso para la economía nacional. Nuestro principal producto de exportación, que pasó a ser de la piña y el banano a ser los dispositivos médicos, Correcto. evidentemente es en ese mercado donde se desarrolla. Y eso genera, bueno, lo hemos comentado acá, genera empleos bien pagados, gente, profesionales con muy buena preparación, porque este tipo de empresas transnacionales no solamente es que vienen y te pagan, es que te capacitan, te siguen formando y eso finalmente se traslada a mano de obra cada vez más y más calificada a nivel nacional. Entonces sí, eso que decís es muy importante. Yo creo que a nivel de relaciones políticas que inciden directamente en lo económico se tiene que ser muy inteligente. Se vienen años en donde hay que ser muy, muy, muy diplomático porque no tenemos la capacidad
para poder ponernos a pelear de tú a tú con temas arancelarios con Trump, como lo intentó hacer Colombia. Y Trump fue muy claro, creo que también a una periodista, o por un tema con Brasil, fue también como que lo quisieron como prensar, ¿verdad? Mirá, es que Brasil les exporta esto y ustedes tienen esta relación, y Trump como que paró el tema y le dijo, ustedes necesitan de nosotros, punto. Y lamentablemente la política, un día se está viendo un video de este señor McCain, era el republicano, un candidato republicano, que le hacían una pregunta y le decían algo de Obama cuando estaba peleando contra Obama para la presidencia, y él llegó y dice, no, él es una persona de familia, es una persona de bien, yo lo conozco, tenemos diferencias ideológicas, diferencias en ciertos puntos, pero yo a él como persona lo respeto mucho. Y todo el mundo decía, bueno, o sea, ¿dónde están esos políticos de antes, verdad? Y lamentablemente, pues por muchas razones, a nivel mundial, todo ha cambiado hacia una dirección de fuerza, de bulla, vamos a ver, se perdió esa elegancia que había antes en la política, ¿verdad? En muchos lados, porque vamos a ver, lo que hizo Colombia, pues claramente tampoco es elegante. Por ejemplo, en el caso aquí de Rodrigo Chávez se le critica mucho precisamente por el verbo, por la forma de cómo maneja sus ruedas de prensa, cómo manda sus comunicados, cómo él es confrontativo. Y pues tenemos ahí en el caso de Estados Unidos también, en el caso de Argentina también. Entonces, es una época muy interesante también porque antes era muy diplomático todo, antes era como todo una cartita, un memorándum, hacemos esto, hacemos un comunicado. No, ahora estos chavos agarran el micrófono y comienzan a tirar ahí durísimo, ¿verdad? Y es como, bueno, ¿en dónde quedamos? Ni modo, ellos son los que tienen el poder, hay que acomodarse y hay que ser muy inteligente y muy estratégico, creo yo, en estos momentos para evitar jalarse una torta y Claro. que termine afectando a un pueblo, como en este caso Colombia, o digamos Costa Rica. Así es. Bueno, ¿te parece ahora sí? Vamos a la semana en la bolsa porque hubo bastante movimiento, ya lo que convertamos de Nvidia, que vamos a ver cómo afectó. Hubo presentación de resultados también de las empresas de tecnología, que evidentemente pues también se vieron afectadas por ese tema, algunas más, otras menos. Y estuvo lo de la reunión también de la FED, que habló de las tasas de interés, que también incidió. Así que hay mucho que hablar de la semana en la bolsa. Vamos con la intro y venimos con la información. Bueno, Semana buenísima, como decías, con muchas entregas de resultados y por supuesto con todo este boom de la inteligencia artificial. sí, hubieron muchas noticias que movieron, ¿verdad? Bueno, lo de la inteligencia artificial, lo de la reunión de la FED, que hubo el comunicado de Jerome Powell, que vamos ahora a verlo aquí un poquito tal vez por encima, y si nos da tiempo, pues entramos un poquito más en detalle ahora al final, y la presentación de resultados. Así que bueno, vamos a ver los índices, tal vez ahí si nos ayuda nuestro amigo Peyoyo, y vamos poniendo ahí los índices. Podemos empezar con el S&P 500, el Nasdaq, el Dow Jones, cualquiera que tengas ahí para que veamos cómo pues claramente la noticia que se dio a inicios de semana, el día lunes, con lo de Dixie, pues bueno, tuvo una, y ahí tenemos, ¿verdad? Rojitico, como se ve en los últimos 5 días. Esto lo estamos grabando, eso sí, para temas de datos, a jueves, ya en la tarde. Entonces, bueno, si viernes sucedió algo ahí, pues extraoficial, pero posiblemente va a tener el mismo comportamiento. Claramente ahí como podemos ver la caída que se dio, ¿verdad? Toda esa caída que se dio el día lunes, poco a poco ha venido recuperando el mercado, y eso, bueno, parte de lo que comentábamos antes de no caer víctimas del miedo cuando se dan este tipo de movimientos, porque sí hubo una, poneme de nuevo por favor la imagen, si me haces el favor, Eric. Ahí vemos en los últimos 5 días, bueno, en total la disminución de 0,95 en el S&P 500. Pasemos al Nasdaq, por favor, que fue al ser un tema de tecnología, el Nasdaq fue de los índices más afectados también que se dio esta semana, y tuvo una caída en los últimos 5 días del 2%, evidentemente por eso, o sea, por todo el tema de la inteligencia artificial que afectó muchísimo. Y si vemos el Dow Jones más bien tuvo por ahí al tener menos sectores, digamos que tiene 30 sectores, nada más, o 30 empresas más bien, es lo que tiene. Vamos a ver si vemos el Dow Jones, si podemos ponerla ahí en pantalla. También tuvo una semana ahí en donde pues los resultados lo favorecieron un poquitito más. Vamos a ver si por acá lo tengo. Sí, ahí está. Correcto, ahí está, ¿ves? Es el único que aparece en verde. Tuvo la caída evidentemente el lunes, pero bueno, fue recuperando, y en los últimos 5 días terminó con pues un 0,60 de ganancia o de crecimiento. Entonces, bueno, esta afectación evidentemente por
marcado mucho por el tema de la inteligencia artificial. Y ahora hablamos de la presentación de resultados que hubo de las empresas de tecnología. Por ahí también tenés otra imagen que viene en 4 cuadrantes. Ahí tenemos las principales 4 que tuvieron resultados esta semana, que tenemos a Microsoft, a Meta, que es Facebook, Alphabet, que es Google, y Apple. Entonces empecemos con Apple. Dice que Apple reportó resultados sólidos, donde superó las expectativas del mercado en ingresos y ganancias por acción. Destacó en la compañía el crecimiento en los servicios y la sólida demanda de los productos insignia, ¿verdad? Siguen siendo pues evidentemente los iPhone, las MacBook, las que siguen llevando la batuta en temas de ventas de la compañía. Y pues bueno, tuvo unos resultados en donde Apple más bien tuvo una muy buena semana con un crecimiento de 6,57%. Por otro lado, Microsoft, que sí se vio muy afectado, como podemos ver que Microsoft sí tuvo no fue bien recibido realmente la presentación de resultados, a pesar que tuvo resultados positivos, un aumento en los ingresos, ¿verdad? Impulsado mucho por el tema de almacenamiento en la nube y software empresarial, no fue bien recibido en sí por el mercado, y podemos ver que más bien tuvo un decrecimiento en la presentación, después de la presentación de resultados, en la valorización, y tuvo una caída de 7,25%. Esto es importante nada más porque estoy viendo por acá unas notas de Yahoo Finance que habla de que realmente pues sí le fue muy bien. O sea, lo que hablabas ahora de lo que es la expectativa, la percepción de la gente, porque por ejemplo en revenue de hecho le fue mejor, casi que 1.800 millones por encima de lo que se tenía estimado. También la ganancia por acción pasó de 3.13 que estaba estimado a 3.23, pero a donde afectó un poco fue en lo que era la ganancia por el tema de cloud, commercial cloud revenue, y también de intelligent cloud revenue, pero es muy poco. O sea, se estimaba 25.8 billones y pegó 25.5, o sea, no es como que dijo, estaba en 25, la expectativa era 25.8 y quedó en 12. No, larguísimo. Es 0.3 billones, ¿verdad? Y eso genera este impacto que estás mostrando aquí en pantalla, ¿verdad? Así es, que podemos ver de las 3, es la que tuvo realmente un rendimiento negativo a pesar de la semana complicada. También Microsoft está muy, muy involucrado con el tema de inteligencia artificial. Entonces Correcto. Estoy seguro que el que no llegara tal vez tan cercano o que no superara las expectativas en este indicador que decías ahí, también el mercado lo relacionó, correcto, lo relacionó con que, bueno, esto, y tras de eso ahora se nos vino todo este tema de la inteligencia artificial, donde ellos están muy involucrados, entonces el mercado no reaccionó bien. Correcto. Y finalmente, pues bueno, Meta, ¿verdad?, que es la de Facebook, también tuvo resultados, incrementos importantes en el tema de ingresos, en el negocio de publicidad digital y servicios en la nube. Es una empresa que ha venido pues recuperando bien el valor de sus acciones, y podemos ver que Meta también tuvo una semana de un crecimiento de un 8%. Entonces, aquí tal vez, bueno, ya vimos que estas empresas, claramente el sector tecnología sigue estando bien, sigue teniendo muy buen desarrollo. Sí. Y volvemos tal vez, o lo podemos ligar un poquito con lo que hablábamos antes. El sector, cuando vos estás en un índice, por ejemplo, en donde está Nvidia, que tuvo una caída de 17, pero llegan estos con crecimientos de 6, de 8, claramente tienen un peso menor, porque no tienen tal vez tanto peso dentro del índice, pero empieza a equilibrar, equilibrar un poco la balanza. Entonces ha sido una semana, como lo veíamos en los índices, que a pesar de la caída fuerte que tuvo uno de sus principales empresas, las otras han solventado, y la caída ahí más significativa obviamente el Nasdaq, pero bueno, finalmente en toda la semana un 2%, al menos con los datos que tenemos a jueves en la tarde, un 2%, lo cual es, pues bueno, es una caída evidentemente, pero que está diluida entre todos sus participantes y no solamente enfocado en un solo sector, ¿verdad? Excelente. Y bueno, también en la otra noticia que influyó por acá, que podemos comentarla, es lo de la Fed, que hubo reunión esta semana. Y pues bueno, básicamente lo que hizo Jerome Powell fue como decir, vamos a poner pausa a los rebajos de la tasa de política monetaria de Estados Unidos, la tasa de referencia de la Fed, que están ahorita entre un 4.50 y 4.25, y dijo, bueno, vamos a mantenerlo ahí, no vamos a hacer rebajos ni para arriba ni para abajo, le ponemos pausa. Y él decía que esto lo quiere hacer más que todo, bueno, primero porque los números lo avalan, o sea, no hay ahorita indicadores que te obliguen a estar haciendo algún movimiento de tasa. Prácticamente el tema de desempleo sigue bien, la inflación no está llegando a los límites que ellos quieren, entonces no pueden como
como soltarle rienda suelta a la economía bajando tasas, que es lo que quiere Trump, que de hecho por ahí tenés el comunicado, creo que es en una de las imágenes que tenemos, hizo un comunicado bastante agresivo con respecto a este cambio. Él no comulga mucho con la política de Jerome Powell, él quiere ser más agresivo, inclusive pues bueno, ahí pueden verlo, ¿verdad? Donde dice que la Fed no quiere arreglar el problema que ellos mismos crearon, dinamizando más la economía de Estados Unidos al bajar tasas de interés, porque sabemos que al hacer esta rebaja de tasas de interés, pues bueno, se va a hacer más accesible el crédito, la gente va a poder tener mucho más fácil el acceso a poder financiarse, y sabemos que la economía de Estados Unidos básicamente se mueve a punta de deuda, ¿verdad? Sí, O sea, no, y al final del día, pues cuando sos empresario, pues necesitas deuda. O sea, sí, correcto. no es como que uno solamente es porque cuando tiene plata puede hacer negocios. Igual pasa cuando querés comprar casa, cuando querés comprar carro, cuando querés hacer viajes, etcétera. Entonces, claramente, pues ahí es donde viene la fuerza. Y sí, el discurso de Trump contra ese señor fue pues súper agresivo y súper ácido, porque fue como, él lo siente como un intento político para lo que estamos hablando antes, ¿verdad? Que a partir de ahora cualquier cosa, el señor Trump va a mostrarlo como que, hey, me están trabando, me están haciendo ahí están obstruyendo mis me planes. están obstruyendo, etcétera. Sí, sí. Entonces, obviamente Trump, como es empresario, a diferencia de todos estos anteriores presidentes que pues han sido políticos y que su carrera ha sido como metidos ahí en el Congreso, metidos en algún estado como gobernadores, etcétera. Él lo que dice es básicamente necesito que me bajen las tasas para dinamizar la economía, para que más gente invierta, para que más gente haga negocios, para atraer otra gente que venga a invertir por acá, pero al final del día el hombre pues ahí manda. Él lo que dice es que va a generar una serie de medidas que de alguna forma puedan tener un contrapeso en esto para que así ayudar a este movimiento de la economía que él está buscando. Sí, sí, así es. Vamos a ver cómo se sigue llevando esta relación, ¿verdad? Porque son personajes muy distintos. Jerome Powell es evidentemente un señor mucho más ecuánime, mucho más cauteloso en sus discursos. Tiene que serlo por la responsabilidad que tiene ¿verdad? Lo que diga. Básicamente una palabra mal mencionada, un término mal utilizado, puede escalabrar, ¿verdad? O sea, puede escalabrar la economía no sé de cuántos países. Entonces Claro. tiene que ser muy mesurado. Y Trump, como ya sabemos, pues bueno, tiene su forma particular, confrontativa, directa de ser. Así que va a ser una interesante relación la de estos dos, de ver cómo se van a llevar. Pero bueno, inicialmente chocaron, ¿verdad? No se dio Jerome Powell, porque también muchos de los analistas estaban en si iba a ceder a las presiones que ya desde antes estaba haciendo Trump para que bajara las tasas de interés, y el hombre no, o sea, se mantuvo en pausa. Y bueno, estos los mercados como que ya lo tenían asimilado, se creía que por ahí iba a andar, y bueno, entonces no hubo como un efecto tan nocivo en cuanto a la valorización de las empresas. Así es. Con eso cerramos entonces la semana. Estamos de vuelta entonces después de lo que fue la sección la semana en la bolsa, mi estimado. Bueno, y ahora ya para volver a tierras costarricenses, ¿te parece si cerramos con un temita nacional importante, importantísimo, creo yo? Yo creo que la gente no le da el valor a esto como debería. En este enero de 2025 se terminó ya de concretar en definitiva el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, con los últimos productos que estaban fuera de este convenio, en donde ya pues se quita todo el tema arancelario. Y pues bueno, Costa Rica ahora sí va a entrar a competir de tú a tú en sectores como el tema de lácteos, el tema de arroz también, en donde vamos a poder tener acá en el país productos de Estados Unidos sin aranceles. Entonces evidentemente esto va a ayudar a un tema de competencia en precios, ¿verdad? Como todo a nivel comercial. Aquí hay varios aspectos interesantes que analizar y ver de cómo impacta esto. Primero, bueno, el tema de competencia interna en Costa Rica, el tema de producción, de cómo el gobierno local, el gobierno costarricense podría apoyar a los productores nacionales para que puedan competir de tú a tú con este tipo de empresas gigantescas, ¿verdad? O sea, que tienen evidentemente unos recursos prácticamente ilimitados para poder producir y poder traer sus productos acá. Pero bueno, finalmente los beneficiados directamente vamos a ser de los consumidores. Vamos a poder tener más diferentes marcas, mejores precios, diferentes calidades también.
y va a ser a nivel de producción en donde, bueno, van a tener que tomar las medidas que me imagino ya tendrían que haber estado desde antes, porque evidentemente sabían cuando ya se cumplía este límite, para poder competir en la parte de arroz y la parte de leche en el país. Sí, es un tema bastante complicado porque al final del día cuando hablamos de este tipo de apertura, hasta cierto punto hay que ver qué tan injusto puede ser para algunas de las personas que producen por acá, porque como vos decías, por ejemplo, un productor de granos en Estados Unidos tiene, primero que, bueno, la cantidad de espacio para poder, los que son cereales, por ejemplo. Exacto. O sea, tienen ahí interminables fincas, ahí interminables terrenos para esto, tienen tecnología, tienen maquinaria, subsidios estatales, o, digamos, yo sé que esto está obviamente negociado dentro de lo que es el tratado, ¿verdad? En buena teoría, pero pueden tener los mecanismos para recibir estos subsidios de una forma tal que hasta las mismas tasas de interés que estamos hablando ahora, por ejemplo, ¿verdad? Que son más competitivas, que son, los favorecen más. A mí este tema me gusta por un lado, pero como diría Ana Bárbara, me gusta, pero me asusta porque también pasa que podamos llegar a tener una dependencia total. Yo siempre he creído que no soy de estas personas que te dicen, por ejemplo, la famosa independencia alimentaria. Eso es imposible. Imposible, es caro y por muchas razones, o sea, imagínate pues. Aquí sabemos que todo, hay una historia detrás de la cara del agricultor que ponen ahí, de que está siendo perjudicado por este tipo de situaciones, porque al final del día, este agricultor está adscrito o le vende a alguien que es el poderoso, que es el que anda, como un día, me acuerdo hace unos años, que venía una, una marcha, no sé qué, de acerca de los arroceros y venía un chaval en un Range Rover del último modelo ahí como de $250,000. Es, no, no matemos a los arroceros y es como, brother, usted fijo es el que está matando a los arroceros. Así es. Porque usted es el que está pagándoles quién sabe qué precio para usted tener su margen de utilidad y para poder andar en ese carro, mientras ese arrocero debe estar ahí pellejeándola para poder pagar sus deudas, para poder pagar sus insumos y para poder pagar impuestos y demás. O sea, sabemos que aquí hay y estoy hablando de eso como un ejemplo, igual sucede con el tema de la leche, que bueno, prácticamente sabemos que Dos Pinos es el que tiene el monopolio aquí en Costa Rica. El mercado, correcto, porque cada vez que ha venido alguien, al final llega, pum, y se tiene que ir. Y bueno, en el caso de Coronado, que era el último competidor que le hacía ahí más o menos la pega, pum, lo compramos, ¿verdad? Y se compra gallito y se compra todo, ¿verdad? Entonces, es bueno, pero también es importante ver cuál es la capacidad que tienen estos productores nacionales para hacer frente, por ejemplo, a llegar a decir, bueno, vamos a abrir el mercado, como ya pasó, porque el tema del TLC es que cuando se firmó fue hace muchos años. 17 años. 17 años, pero venía liberándose ciertos productos de acuerdo a sus categorías por periodos. Entonces, inmediatamente tal. Ha sido de forma gradual. Gradual, gracias. Entonces, ahora que viene esto, es importante ver, yo espero, yo sé, por ejemplo, yo confío que Dos Pinos tiene la capacidad para hacerle frente a esto. Entonces, que no va a haber no va a perjudicar, por ejemplo, a los productores nacionales. Yo confío que eso sea así. Con el tema del arroz tengo mis dudas porque sí, yo sé que es un tema pues que aquí somos muy artesanales para este tipo de producción comparado con lo que puede venir de Estados Unidos. Pero bueno, vamos a ver qué. Yo sé que al final siempre viene la misma situación. Obviamente cuando hablamos de telecomunicación en su momento con el tema de los teléfonos y la tecnología de internet y todo, pues fue excelente que pasara eso, esa apertura. ¿Por qué? Porque al final del día, si no estaríamos haciendo fila para todavía ahí para conseguir un teléfono ahí en el ICE, para conseguir una línea. En otros temas ha sido muy buena la apertura, pero en estos temas a mí la verdad sí me preocupa un poco, especialmente considerando el impacto que puede tener en los pequeños productores. Sí, sí, va a tener que hacer un ajuste para todos, ¿verdad? O sea, yo creo que ahí también todos estos intermediarios van a tener que ajustar sus márgenes porque si no lo hacen, lo que van a hacer es desaparecer a los pequeños productores, a los productores locales y se puede crear una dependencia que es lo que vos decías, ¿verdad? O sea, depender explícitamente de lo que venga de afuera y eso tampoco es bueno para nosotros. Correcto. Entonces yo creo que aquí sí, como bien decías, con el tema el tema de la leche, yo creo que sí, Dos Pinos va a poder hacerle frente. Es una empresa evidentemente muy, muy fuerte, muy estructurada. Va a tener que cambiar posiblemente algunos temas de procesos para poder competir, porque se le va a venir competencia como nunca antes, ¿verdad? Ahora sí. Y esto pues se va a trasladar mucho a los consumidores también con más oportunidad de diferentes productos y mejores precios. Pero en la parte de arroz, concuerdo con vos de que
sí tiene que haber, y creo que ahí el Estado sí va a tener que meter mucho, digamos, a temas de regular, de ver realmente qué está pasando con todos los procesos, en dónde se están quedando las principales ganancias y cómo eso se puede trasladar para que se siga haciendo producción local y no depender estrictamente de lo que piense, de lo que venga de afuera. Ahora, esto tiene dos caras, ¿verdad? Porque ahora vemos esto y vos lo apuntás muy bien, hay que tener pues esa precaución para que no pase esto, pero también nos ha beneficiado muchísimo a nosotros, digamos, Ah, no, sí, claro. hay productos, o sea, de hecho, sectores completos como el tema de los dispositivos médicos que se dio precisamente por esto, por esa exoneración que hay de impuestos para poder importar de acá hacia Estados Unidos, en donde es parte de lo que forma el TLC, en donde se trasladó toda esa maquinaria para acá, toda esa industria para acá, y hoy por hoy es nuestro principal producto de exportación hacia el país norteamericano. Entonces, y esto ha generado pues un sinfín de beneficios para nosotros. Entonces, este tipo de acuerdos siempre tiene ese riesgo, ¿verdad? Que era, yo me acuerdo en aquel momento, no sé si vos te acuerdas de las discusiones, ¿verdad? Sí, claro. De hecho, cuando vi que eran 17 años, dije, pucha, qué duro, ¿ah? Sí, no, no. ¿Cómo pasa el tiempo? Pero recuerdo las discusiones en aquel momento que iban mucho por ahí, ¿verdad? Inclusive por ahí recuerdo a alguien que se dejó decir que todo el mundo iba a andar en Mercedes-Benz después del TLC. Tal vez no ha sido tan así todo el mundo, pero sí ha cambiado las condiciones laborales en el país para muchísimas personas que tienen acceso a poder trabajar para empresas de primer mundo desde nuestro país, quedándose los recursos acá, ¿verdad? En donde esos salarios se reinvierten aquí en compra de propiedades, en compra de comestibles, en compra de vehículos. Entonces hay todo un desarrollo económico alrededor de esto que nos ha beneficiado a todos, pero que sí a nivel de producción, sobre todo la producción agrícola, sí ocupa poner especial cuidado para no caer en vicios en donde se lleve a la destrucción de la producción nacional y en donde quedemos dependientes 100% de lo que tenga que venir de afuera. Y es que ese fue el tema que pasó cuando Rodrigo Chávez, por ejemplo, llegó aquí, llegó a la presidencia, que generó esa apertura del arroz, que se dieron situaciones que la gente generó mucha desconfianza porque fue como que subió el precio a nivel mundial, entonces la gente no sintió el impacto en su bolsillo porque fue como, mira, el kilo de arroz costaba 2.500 colones y llega Rodrigo Chávez y dice que van a importarlo y al final de cuentas siguen 2.500. Claro, si no lo hubiera importado, de pronto hubiera caído a 3.000, 3.200, no sé, por poner un ejemplo, ¿verdad? Entonces, ahí es donde comienza todo el mundo a tener esta desconfianza en que, ok, si hay apertura, ¿quién se deja la plata? ¿Por qué? Porque si al final del día nos ponemos todos de acuerdo, que es lo que hablábamos la vez pasada con el tema de las tasas de los bancos privados, Claro. que en lugar de llegar a un banco y decir, bueno, mira, para vivienda te voy en colones, en lugar de un 12 te voy a dar un 8, y todos comienzan a bajar, no, ellos se sientan y dicen, démonos todos en 12, y pues tenemos al final un oligopolio, ¿verdad? O sea, al final no hay una competencia real porque pues están todos puestos de acuerdo. No estoy diciendo que eso es lo que sea lo que está pasando, sino que la intención de la apertura es casualmente esa, que haya una presión, que haya una, como lo que está pasando con lo que hablamos al principio del programa, con lo de ChatGPT, ¿verdad? Que es como, ok, aquí tenemos a alguien que nos está presionando para ser más eficientes, para dar mejor servicio, pero si al final del día se ponen todos de acuerdo, no funciona como uno esperaría, que es la idea de la apertura de mercado. Entonces aquí hay que ver qué puede traer esto, ¿verdad? Ahora, si viene una empresa de estas, por ejemplo, norteamericana, no sé, de todas esas enormes que hay de lácteos y se instala por acá o comienza a traer por acá, ahora sin esos impuestos, ¿cómo va a ser la reacción de Dos Pinos? O si van a llegar y van a sentarse con Dos Pinos y decir, ¿qué? ¿Cuánto vale el litro de leche aquí? Ok, vamos a poner el mismo precio. No, la idea sería que ellos vengan y vengan A competir, a sí, competir, sí. ¿verdad? Y a decir, bueno, mira, el queso crema ya no va a costar 4.000, va a costar 3.000 y va a ser más rico. Puña, entonces ahí es donde comienza a ponerse el mercado interesante. Sí, pero si llegan al final y se sientan todos y dicen, bueno, el litro de leche no va a costar 1.250 siempre y ahí nos ponemos de acuerdo cuando queramos subirlo. No, Sí. ojalá que fuera un mercado abierto, un mercado en donde sí haya, pues que sea dinámico y que no sea un tema como estos, así de que al final de cuentas, como está pasando ahorita con los bancos, de que al final todos tienen la misma tasa, entonces al final tienes que irte a ver cuál es el que te queda más cerca a la agencia, cuál es la que tiene mejor aplicación o cuál es el que te ayuda con el tema de recibirte los papeles o que es más flexible, etcétera.
y que al final de cuentas, pero igual los intereses estás pagando casi que lo mismo en todos los bancos. Sí, hay diferencias más en forma, pero no en el fondo. Correcto. Propiamente de los servicios. Sí, no, yo esperaría que igualmente que esto, pues lo que represente sean mejores condiciones para los consumidores, en donde haya una competencia real y como en toda transacción comercial, al haber pues más oferentes, tiene que haber mejores condiciones, la competencia ayuda a mejorar. Igual yo creo que a los productores nacionales, si están bien acuerpados, ¿verdad? Que yo en eso sí quiero ser claro, creo que van a necesitar capacitación, Sí. incentivos, regulaciones distintas, o sea, sí hay que meterle eso, un poquito ahí el bisturí a eso para no dejarlos tan a la libre, porque evidentemente están compitiendo contra monstruos, pero creo que podemos tener los consumidores pues una muy buena resolución de todo esto y tener pues mejores productos en materia económica, pues evidentemente más baratos y con unas calidades también distintas a las que podemos disfrutar hoy por hoy. Sí. Así que bueno, creo que sí, nos dio tiempo para todo, ¿verdad? tiempo para todo, sí, Sí, finalmente sí. pues una semana, como le dijimos al inicio, que tuvo de todo, sobre todo a nivel internacional, muy interesante, una semana que creo, como lo decíamos con el tema de ICSIC, el momento Sputnik, acuérdense de esa fecha, de lo que pasó, porque muy probablemente se va a seguir hablando de este momento, de lo que significó para el desarrollo, lo que va a significar para el desarrollo de la inteligencia artificial y pues todo lo que se va a venir con este tema, Eric. Yo tengo 2 puntos para cerrar de mi parte. Uno, que me gustó mucho la reacción de Donald Trump cuando pasó esto, porque él dijo, está bien, es un llamado de atención, está bueno que nos pase, está bueno que nos sacudan. O sea, es un tema que lo maneja como empresario, que es él, Eso ¿verdad? te iba a decir, es una mentalidad de empresario. Es una mentalidad de empresario, es como, ok, está bien, la asumimos como tal, nos pegaron un susto, vamos a sentarnos y eficientizar nuestros procesos y a ver cómo hacemos para competirle, número uno. Y número dos, también pues al que está invirtiendo, que sepa que al final del día mucha gente es como, bueno, ¿qué hago para entrar? Espero que esté bajo todo, espero que aquí, no, o sea, el mercado en este momento está, la economía está muy bien. Si están esperando, por ejemplo, que baje todo ahí, que baje el S&P, que baje el Nasdaq, que baje el Dow Jones para llegar y meter, no, es un buen momento para invertir. Está un cambio de gobierno, estas industrias están muy fuertes, están metiéndole mucho dinero, están, por ejemplo, teniendo muy buenos resultados, no solo empresas nuevas, sino también empresas tradicionales como IBM, como Intel, que en algún momento estuvieron debilitadas, este quarter tuvieron buenos resultados. Entonces es un buen momento para empezar a invertir, esa es la consigna, o sea, aprovechen este año que está empezando, ya se nos fue enero, y mucha gente es como en diciembre, como, este año voy a empezar a hacer mi fondo. Y llegó enero 31 y es como, no pasó nada. Bueno, no, voy a esperarme, porque así me ha pasado en estos días que he estado con alguna gente ahí conversando y es como, bueno, voy a ver si me siento un momento, hacer mis números para ver si ahora me acomodo y que cuando depende cuándo me van a dar de aumento. No, o sea, volviendo al tema ya enfocado en finanzas personales es, invertir es ayer. O sea, no es el otro mes, no, es ayer, número uno. Y número dos es largo plazo. Y ojalá, pues, en uno de estos fondos que está asociado a estos índices para que tengan paz, tranquilidad y no, como decía don Esteban, que no anden ahí llevándose gastritis ahí por sustos o por claro, meter. No pueden ni dormir. Exactamente. Estar pensando en cómo está eso. No, muy bien, Eric, excelente comentario para cerrar. Mira, y siempre va a ser un buen momento para invertir si usted tiene un perfil de inversionista bien hecho. Si tiene un perfil adecuado, siempre va a ser un buen momento, independientemente de cómo estén las tasas, de cómo esté la volatilidad en el mercado. Si usted tiene un buen perfil de riesgo, con un horizonte de inversión en temas de plazo bien estructurado para lo que usted espera, siempre van a haber productos que le van a funcionar. Genial. Con eso cerramos, ¿verdad? Con eso cerramos, los esperamos.